Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos Carmen, José Luis y Manuel. ¿Me oís bien? ¿Me podréis hacer una indicación en el chat de si me oís? Me dice Carmen que sí. Bueno, de acuerdo. Sí, Pues, te escuchamos. me escucháis fenomenal. Bien, ¿veis en la pizarra el Power que vamos a seguir? ¿Lo veis? Sí, lo veis bien. Bien. Pues entonces vamos a iniciar esta sesión que pretendo que tenga un contenido análogo al de sesiones anteriores, intentando, en primer lugar, no obsesionarnos por aprender todo lo que implica el procedimiento sancionador, porque no conviene memorizarlo, son muchos datos, hay muchos criterios de graduación, la clasificación de las infracciones, de las sanciones. Yo os recomiendo que entendáis básicamente en su globalidad el asunto, pero no voy a incidir en el examen en los aspectos más apendiculares del procedimiento, ni mucho menos. Es decir, que lo que voy a preguntar son cosas muy generales y muy importantes al mismo tiempo de las que vamos a hablar. Bien, las ideas introductorias de esta sesión, bienvenido Joaquín, que veo que se incorpora ahora. Es que en primer lugar las sanciones no son un componente de la deuda tributaria, lo fueron en su momento, pero ahora desde hace unos años claramente no lo son. Tributo y sanción son conceptos distintos porque a través del tributo se tutela la efectividad del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica en esa definición que ya sabemos de esta figura, mientras que con la sanción, por el contrario, lo que se tutela es la adecuada observancia del respeto al derecho vigente. Es decir, se trata de prevenir comportamientos indeseables o infractores. Esa diferencia entre tributo y sanción, si voy muy deprisa me lo decís, esa diferencia entre tributo y sanción se plasma en tres puntos concretos. En primer lugar, que articulan procedimientos distintos para su exigencia. En segundo término, que el régimen jurídico es diferente en cuanto a la aplicación. Y por fin, que la ejecución del acto administrativo es también distinto, no tiene el mismo régimen de ejecución, la sanción, que la liquidación. Pero quizá lo más importante en todos estos temas es ver cómo andamos de declaración de intenciones de la propia Ley General Tributaria. Y en su artículo 178, se dice que la potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la misma en materia administrativa. Pero, y ya una vez más caemos en el taifismo tributario, en el Guantánamo tributario al que nos hemos referido alguna vez, siempre con las especialidades establecidas en la propia Ley General Tributaria. Es decir, el estatuto del infractor tributario es un estatuto diferente al propio del infractor ciudadano en cualquier otro ámbito. Y eso trae causa a su vez de la declaración del Tribunal Constitucional. En el ámbito del ordenamiento administrativo sancionador, dice el Tribunal Constitucional, en general, no específicamente dirigido al mundo tributario, dice: son aplicables con matices y sin intentos apresurados de traslados mecánicos de un ordenamiento a otro los principios formales y materiales propios del ordenamiento penal. Hay mucha insistencia, bienvenida Rosina, hay mucha insistencia del Tribunal Constitucional en que el bloque sancionador y penal participan de la misma naturaleza y que, por tanto, y si me permitís la pedantería, las especialidades entre uno y otro debieran ser aplicadas con grano salis, como decían los romanos, es decir, con mucho cuidado. Ahora bien, no es fácil distinguir o detectar dónde están esos matices, porque claro, el Tribunal Constitucional dice eso, pero luego resulta difícil saber o espigar en qué aspectos hay que diferenciarse o no. Así, entre los principios sustantivos del ordenamiento penal, y muchos de vosotros habréis estudiado ya penal, otros no, los de ADE y Ciencias del Trabajo, pues probablemente no. Pero bueno, los principios fundamentales son el principio de legalidad. El principio de legalidad exige que sea una norma con rango legal la que establezca las infracciones y sus correspondientes sanciones, aunque nada impide que las leyes se remitan a reglamentos, a desarrollo reglamentario para cuestiones de detalle, siempre que, eso sí, quede sobradamente cubierto ese principio de legalidad. De hecho, hay un reglamento, el reglamento sancionador, que desarrolla las previsiones
en este ámbito para la Ley General Tributaria, al que nos vamos a referir con posterioridad, que hace precisamente eso, desarrollar las cuestiones muy de detalle que quedan amparadas bajo la cobertura de ese principio de legalidad. Lo mismo ocurre con el principio de tipicidad, entendiéndose este como la necesaria mención en la norma con rango legal de todos los elementos esenciales de la conducta infractora, de manera que se obtenga la seguridad jurídica necesaria para conocer sobradamente y con antelación si una determinada actuación puede dar lugar a un ilícito tributario. También el principio de proporcionalidad. Quizá este es uno de los principios más importantes, porque al ser un principio general del derecho y no tener una plasmación jurídica positiva como los anteriores, como los otros dos, pues en muchas ocasiones se apoya el Tribunal Constitucional, los tribunales, incluso el Europeo de Derechos Humanos, al que luego me referiré, se apoyan en este principio para aplicar armónicamente el derecho. También deberíamos hablar del principio de prohibición de la analogía y del principio de irretroactividad. Cuidado, porque en el cuadro lo he puesto mal, se me ha olvidado poner una I. Todas las disposiciones sancionadoras son esencialmente irretroactivas, no se pueden aplicar a supuestos anteriores al momento de su nacimiento, salvo in bonam partem, es decir, que si son retroactivas para aquellos sujetos que incluso en el ámbito penal estuvieran ya cumpliendo pena. También el principio del non bis in idem, que quiere decir que no se puede aplicar dos sanciones a un mismo hecho. Luego me referiré más adelante al mismo. Eso respecto a los principios sustantivos. Entre los principios formales, la sentencia del Tribunal Constitucional 81-2000 ha señalado que el derecho de defensa proscribe cualquier suerte de indefensión. También hay que contemplar el derecho a la asistencia letrada, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho de presunción de inocencia, que implica que la carga de la prueba para la administración sea muy exigente, porque ha de ser ella la que pruebe que los hechos constitutivos de la infracción son los que son, con paralelamente una prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la entrada en un domicilio por parte de la inspección sin previo aviso determinaría la nulidad de la liquidación finalmente dictada y por ende de las sanciones que se pudieran derivar de ahí, siguiendo la doctrina procesal norteamericana del fruto del árbol envenenado. Como el procedimiento nació con violación de un derecho fundamental, cuál es la privacidad y la inviolabilidad del domicilio, todos los frutos derivados de ese procedimiento determinarían la nulidad absoluta del procedimiento. También el derecho a no declarar contra sí mismo, contra uno mismo, que está recogido en el artículo 25 de la Constitución, y por fin el derecho a utilizar cualquier medio de prueba. Esos son, digamos, los principios más formales. Pero claro, como os decía antes, el problema estriba en descubrir los matices a los que alude el Tribunal Constitucional y que yo me atrevería a glosar en los siguientes puntos. En primer lugar, separación de órganos de instrucción y enjuiciamiento propia del orden penal. En un delito contra la hacienda pública del 305 del Código Penal hay un juez instructor cuando se inicia el proceso penal, un juez instructor que ve efectivamente si lo que dice la hacienda pública es cierto o no, si el sujeto ha defraudado, si ha simulado, si ha llevado dinero negro, etcétera, etcétera. Y después, cuando el juez instructor ya considera que los hechos que ha valorado tienen una cierta verosimilitud, pues determina el paso al juicio penal, al juez de lo penal, que será ya el que en un juicio formal, con toga y con valore, con los principios de inmediación y testifical, etcétera, valore si efectivamente lo que se ha hecho en la instrucción es correcto o no. Bien, eso no ocurre en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo no hay una separación tan nítida entre los órganos de instrucción y de enjuiciamiento porque no sería necesario.
También hay diferencias respecto a la retroactividad in bonam partem, que en el ámbito penal es radical y se extiende incluso a los casos en que haya sentencia firme y la condena se encuentre en fase de cumplimiento, artículos del Código Penal. Es decir, si alguien está condenado en la cárcel y hay una norma posterior que dulcifica el tratamiento penal por el que fue condenado ese reo, pues en ese caso hay que aplicarle las bonificaciones correspondientes. Y eso no ocurre en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo, si la multa se ha impuesto y ya se llegó al final del procedimiento, el proceso contencioso administrativo, y la sentencia es firme, aunque se modifique luego la normativa, ya no es aplicable. Sí lo sería para aquellos que tuvieran todavía viva la cuestión porque estuvieran en la fase sucesiva de recursos y el acto no hubiese todavía devenido firme. De la misma manera, la reserva de ley orgánica en el ámbito penal no es idéntica a lo que señala el artículo 129.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Y por fin, quizá el último matiz, el más importante, es la imposibilidad absoluta de la Administración para imponer penas privativas de libertad. No hay prisión por deudas. Cuando un ciudadano es condenado a prisión, lo ha de hacer un juez de lo penal, nunca la Administración, y no por imposibilidad de pago, sino por ocultación o por maquinación fraudulenta, es decir, por impago, pero no por el hecho de que no tenga disponibilidad dineraria para hacer frente a la deuda. Esto hay que recordarlo. Bien. Vamos a analizar algunos de esos principios. El primero, el de responsabilidad en materia de infracciones tributarias. Es la transposición del principio básico del ordenamiento penal que requiere culpabilidad en la conducta del sancionado. Sin elemento subjetivo del tipo, sin intención de infringir la norma, no se puede sancionar. Por eso, la presunción de inocencia exige precisamente ese elemento, el elemento subjetivo, el dolo, la culpa o la negligencia en la comisión de la infracción. Sin embargo, en la práctica diaria se observa un preocupante automatismo administrativo en el inicio de los expedientes sancionadores. Siempre que se descubre o se liquida algo de deuda, y no se sabe por qué razón, automáticamente la Administración se cree ya en derecho de sancionar. Diariamente la agencia o cualquier otra administración tributaria sanciona de forma objetiva, asociándose o asociando el comportamiento a cualquier situación cuyo resultado haya sido simplemente dejar de ingresar todo o parte de la deuda tributaria. Y dejar de ingresar, insisto, no es suficiente por sí mismo para revelar esa especial intención de infringir o de dañar. Ante esa práctica habitual de la agencia, el Tribunal Constitucional y a veces el Tribunal Supremo pues han reaccionado y han llegado a decir que no se puede, por el mero resultado, mediante razonamientos apodícticos, meramente afirmativos, sancionar, siendo imprescindible una motivación específica, rigurosa, no solamente respecto de los hechos, sino en lo atinente a la culpabilidad o negligencia, siendo imprescindible una motivación específica respecto a estas cuestiones. Y lo mismo ha dicho el Tribunal Supremo. Cuando no se produce ni en la vía administrativa ni en la jurisdiccional la valoración de los específicos hechos que configuran la infracción tributaria sancionada, pues no es razonable que la Administración se limite a realizar formulaciones genéricas y abstractas sobre el elemento intencional de las infracciones tributarias. Por ejemplo, lo que hace la Administración es decir, mire, como no hay duda interpretativa y el contribuyente no pagó lo que debía, pues entonces inferimos, colegimos de ahí que hay ya un elemento intencional o hay una negligencia porque efectivamente lo pudo hacer mucho mejor de lo que lo hizo. Pero claro, eso no es así, porque o no tiene que ser automáticamente así. Lo que hay que motivar es no solamente si hay o no intención, sino cómo esa intención se traduce en los hechos específicos que recogen los actuarios en las actas correspondientes. Llegará a decir el Tribunal Supremo en esa sentencia que veis ahí del 2008 que el principio de presunción de inocencia garantizado en el artículo 24.2 de la Constitución no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión, o dicho de otra manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable o por cualquier otra causa. Y dice el Tribunal Supremo, de donde se infiere que la circunstancia de que la norma incumplida sea clara
o que la interpretación mantenida de la misma no se entienda razonable, no permite imponer automáticamente una sanción tributaria, porque es posible que a pesar de todo eso el contribuyente haya actuado diligentemente. Es decir, no sirve, y eso lo hace la Administración generalmente para todas las sanciones, impone una motivación que es cliché, está estandarizada y se la aplica a todo bicho viviente. Y claro, ya se ve que esa motivación no puede servir lo mismo para un roto que para un descosido. Es más, en no pocas ocasiones el error excluyente de la culpabilidad puede no ser jurídico, como sería el caso de la equivocada apreciación de los hechos o de la confianza de la validez o suficiencia de la prueba con la que se cuenta. También sobre ello ha incidido la Audiencia Nacional. Por eso las causas de exclusión de responsabilidad que tipifica el artículo 179 de la Ley General Tributaria, dice las infracciones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en determinados supuestos. A. Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. B. Cuando concurra fuerza mayor. C. Cuando deriven de una decisión colectiva para quienes hubieran salvado su voto. D. Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y E. Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración Tributaria. Claro, es que eso no es necesario que lo diga el artículo 179, porque el que no tiene capacidad volitiva, no tiene capacidad de obrar, pues no puede infringir. O cuando concurre una fuerza mayor, oiga, es que no he podido pagar la deuda tributaria porque cuando iba a cruzar la calle a ingresarla en la entidad financiera colaboradora fui arrollado por un tráiler de 18 toneladas. Pues claro, ya se ve que en ese caso no se ha podido ingresar, pero no es que no se haya querido. O cuando en un órgano colectivo, en un consejo de administración, alguien salva su voto y dice, oiga, yo salvo mi voto, pero la mayoría es la mayoría y decide que se haga de una determinada manera, pues lógicamente el que salvó su voto no puede tener responsabilidad. Bien. Por ejemplo, en ese artículo 179 no se recoge el error. Es decir, ¿alguien se puede equivocar a la hora de hacer la declaración de la renta? Pues claro que no, claro que se puede equivocar. Claro que se puede equivocar. Igual que se equivocan los funcionarios, o igual que se equivoca el legislador. Y por eso, precisamente, porque como no se recogía positivamente en la ley, no se recogía ese supuesto, pues el Tribunal Constitucional dijo no es necesario que se haga constar expresamente el error de derecho como causa que exonere dicha responsabilidad, porque va de suyo que eso es así. Es más, como señala la sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de diciembre del 2002, es legítimo acogerse a una interpretación jurídica que, sin ser descabellada, fijaos lo que dice la sentencia, es favorable a los intereses del sujeto. Es decir, lo que viene a sostener la Audiencia Nacional es que ni siquiera se exige que se trate de una interpretación razonable, sino que bastaría con que no fuese descabellada. Con ese requisito ya no deberían imponer una sanción. Otra cosa es que sí levanten la liquidación correspondiente con los intereses, pero no la sanción, porque bueno, la interpretación es una interpretación que está dentro de lo posible, teniendo en cuenta además que la administración no aplica la norma, sino que obliga al contribuyente a aplicarla y que éste no tiene unos conocimientos, en fin, ni someros de la cuestión tributaria, pues parece muy poco equitativo, muy desproporcional que cualquier error determinara la automática imposición de la sanción. Bien, principio del non bis in idem o de no concurrencia de sanciones tributarias. Una misma infracción no puede ser sancionada dos veces, siempre que exista identidad de sujetos, de hechos y fundamentos sobre los que se basa la sanción. Lo dice así expresamente el artículo 180 de la Ley General Tributaria y el 133 de la Ley 3092. Por lo tanto, el principio de non bis in idem significa que si la agencia tributaria entiende que la infracción puede ser constitutiva de delito, debe retirarse y pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal, absteniéndose de proseguir el procedimiento que quedaría suspendido hasta que la autoridad judicial se pronuncie, hasta que sobresea al juez instructor o dicte sentencia absolutoria o condenatoria al juez de lo penal. En cualquier caso, ahí la agencia lo que hace es pasarle los trastos de matar, si me permitís la licencia taurina, a los jueces para que sean ellos los que determinen. Siempre se apoyan mucho en las consideraciones que hacen los
los funcionarios, porque para que haya delito la cuota defraudada por ejercicio de impuesto ha de ser superior a 120.000 euros y los jueces no tienen un gran conocimiento, casi podría deciros que no tienen ningún conocimiento de lo que es el IVA o lo que es el IRPF o el impuesto sobre sociedades, y les cuesta mucho trabajo comprender todas estas cuestiones del delito contra la hacienda pública. Por eso suelen otorgarle bastante verosimilitud al funcionario. Bien, el segundo aspecto relevante del principio de non bis in idem es que no se puede sancionar de forma independiente los hechos que ya se tienen en cuenta como criterio de graduación de una infracción o como circunstancia que determina la calificación de la misma como grave o muy grave. Es decir, cuando ya se tiene en cuenta en el desvalor de la acción y por tanto en la dosimetría punitiva que acaban imponiéndole al infractor, cuando ya se tiene en cuenta eso, no se puede sancionar dos veces. Nos encontraríamos ante el llamado concurso aparente de normas, que implica la posible subsunción de un mismo hecho en varias normas de las que solo puede aplicarse una de ellas. Es decir, ese sería el supuesto de cuando es para graduar o para hay que aplicar solo una de ellas, que es lo que dice el artículo 8 del Código Penal. De esta manera, por ejemplo, los incumplimientos de obligaciones contables y registrales constitutivos de infracción no se sancionarían de forma independiente cuando ya se hubieran tenido en cuenta para calificar la propia infracción como grave o muy grave, atendiendo el contenido de los artículos 184 a 191 de la Ley General Tributaria. En tercer lugar, la realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas ellas. Es decir, es que aquí no estamos ante un único supuesto, sino que es que estamos ante varios, ante la infracción de varios tipos, y si eso es lo que ha ocurrido, si el contribuyente ha infringido varios tipos, en ese caso sí podrá imponérsele tantas sanciones como infracciones hubieran cometido. Eso es lo que se llama concurso real de infracciones. Sería el caso, por ejemplo, de la sanción aplicable cuando no se ha presentado en plazo autoliquidaciones, sin que se haya producido perjuicio económico, cuando se ha incumplido la obligación de comunicar el domicilio fiscal o cuando se han desatendido requerimientos formulados. Pues bien, en todos estos casos son compatibles con la sanción que se imponga por la infracción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Bien, concepto y clases de infracciones tributarias. Son infracciones tributarias, dice la Ley General Tributaria, las acciones o omisiones dolosas o culposas o con cualquier grado de negligencia tipificadas y sancionadas como tales en esta ley, en la Ley General Tributaria o con cualquier otro. Ya he dicho antes que la tipicidad no requiere ley orgánica, basta con una ley ordinaria, y que es incluso posible colaboración reglamentaria compatible con ese principio de legalidad penal a la que antes nos referíamos. Ahora bien, una deficiente motivación, y también me refería a ello con anterioridad, una deficiente motivación en la imposición de la sanción puede infringir indirectamente ese principio de legalidad. Lo afirman varias sentencias del Tribunal Constitucional. Y de la misma manera, también serían inconstitucionales aquellas sanciones que se imponen como reacción ante conductas que no están claramente tipificadas como infracciones, lo que por ejemplo se ha venido denominando como sanciones impropias, es decir, son contenidos legales materialmente sancionadores porque penalizan mucho al contribuyente, pero que formalmente no están tipificados como sanciones, y claro, tienen el efecto perverso de que no se les puede aplicar ninguna de las garantías que se aplican a las sanciones. Por ejemplo, la imposibilidad de que un empresario, un profesional, deduzca un determinado gasto si no tiene perfectamente rellenada la factura correspondiente. Bueno, pues si eso se lleva al límite, genera un resultado materialmente sancionador. No formal, pero materialmente sancionador. O, por ejemplo, cuando los recargos son superiores a un determinado porcentaje. Porque entonces ya, mire usted, como dice el Tribunal Constitucional, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Usted bautice a la criatura como quiera. Llámelo recargo y huya de la denominación formal de sanción. Pero eso es una sanción, porque materialmente
es una reacción punitiva y preventiva pues considerable. Por tanto, las cosas, dice el Tribunal Constitucional, son lo que son, no lo que el legislador dice que son. Bien, yo os podría hablar mucho de este tema porque fue precisamente objeto de mi tesis doctoral, el tema de las sanciones impropias, pero como comprenderéis ni tenemos tiempo ni quiero yo aburriros. Bien, la última idea a recordar es que la infracción tributaria puede cometerse tanto por acción como por omisión. Por acción sería, por ejemplo, solicitando una devolución tributaria indebida, a la que no tuviéramos derecho, y por omisión simplemente no presentando la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas o de cualquier otro impuesto. Bien, clases de infracciones. Las clases de infracciones son leves, graves y muy graves. La infracción será grave si ha existido ocultación, si se han utilizado facturas falsas o si existen anomalías contables que no superen una determinada proporción. La infracción será muy grave si se han utilizado medios fraudulentos. Y en ausencia de ambas circunstancias, la infracción será siempre leve. Así como cuando por la cuantía de la deuda descubierta, aunque se hubiesen utilizado facturas falsas o existiesen anomalías contables, pues la cantidad es tan pequeña que la propia ley le otorga la calificación de leve. Es decir, si uno ha defraudado 100 euros, pues hombre, ya se ve que con 100 euros, no, por mucha anomalía contable que no habrá además, anomalía contable, pues eso no se puede calificar como una infracción muy grave. Por su parte, hay infracciones que no generan perjuicio económico, pero que a la vez pueden ser leves, graves o muy graves, en función precisamente de qué, pues de la gravedad del comportamiento y de la sanción que en algún caso tengan asociada. Bien, los criterios que determinan la mayor o menor gravedad de la infracción son el perjuicio económico causado o el riesgo implícito en la conducta del infractor o la mayor o menor intencionalidad del autor manifestada en la naturaleza de los medios utilizados en la comisión de la infracción. Esto, por ejemplo, podría ser una pregunta que yo podría poner en el examen, una pregunta muy sencilla y muy cortita. ¿Qué criterios determinan la mayor o menor gravedad de una infracción? Pues esos tres que os estoy recogiendo ahí. Y claro, de acuerdo con esa taxonomía de posibilidades, ya entraríamos en el análisis de lo que son infracciones muy graves. En las infracciones muy graves necesariamente tiene que concurrir un elemento común: la utilización de medios fraudulentos. Otra posible pregunta del examen: ¿en una infracción muy grave es posible no utilizar medios fraudulentos? Pues no. Hay que utilizar medios fraudulentos. Y los medios fraudulentos son esos que recojo ahí: las anomalías sustanciales en la contabilidad o en los libros registros, la llevanza de contabilidades distintas, la contabilidad A y la contabilidad B que no permita conocer la verdadera situación de la empresa, o la llevanza incorrecta de los libros de contabilidad siempre que se supere un determinado porcentaje. O el empleo de facturas falsas o falseadas. Las facturas falsas son las que recogen hechos que no son en absoluto ciertos, mientras que las falseadas son las que recogen un hecho cierto pero cuyo gasto se infla. Y por fin, aquellos que utilizan personas o entidades interpuestas o simuladas. Con todo ello, las infracciones más graves, muy graves, más comunes son, siempre insisto en la idea de que se utilicen medios fraudulentos, no ingresar en plazo la deuda tributaria, incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones, obtener indebidamente devoluciones tributarias, expedir facturas o documentos sustitutivos de las mismas con datos falsos o falseados, comunicar datos falsos o falseados en las solicitudes del número de identificación fiscal, o incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta. Ahora bien, dejar de ingresar como tal, como infracción típica más frecuente, ha concitado, como os podéis imaginar, el interés de la jurisprudencia. Y yo creo que esto tiene relación con el tercer caso práctico que os proponía yo en el aula como ejercicio de actividad de evaluación continua. Porque claro, cuando alguien deja de ingresar, pues puede deberse a muchos motivos, y como dice el Tribunal Supremo, una infracción regulada de esa manera, tan desprovista de matices y tan aparentemente omnicomprensiva, no puede comprender cualquier dejación de ingreso y cualquiera que pudiera ser su causa. Exige que se haya producido una falta de ingreso derivada de una declaración de liquidación manifiestamente errónea, y hasta cabría decir que temerariamente producida, dice el Tribunal Supremo. Hay que evitar, en una inadmisible interpretación extensiva de una norma sancionadora,
que cualquier falta de ingreso de una deuda sin más especificaciones haya de valorarse como infracción y además como infracción muy grave. No puede estar, pues, dice el Tribunal Supremo, la infracción constituida por la falta de ingreso, sino por la falta de ingreso que resulte de la no presentación, de la presentación fuera de plazo o de las previsiones de regularización que sean intencional o culposamente incompletas. Es decir, el Tribunal Supremo siempre exige algo más que la administración. Os recojo también ahí las infracciones graves. Las infracciones graves son parecidas a las infracciones muy graves, pero ya no se utilizan medios fraudulentos, sino medios análogos a los considerados como fraudulentos. Hay, digamos, como una gradación. Las infracciones muy graves siempre exigen medios fraudulentos y las infracciones graves ya no, pero hay otros medios análogos. Esos medios cuasi fraudulentos, distinguir de los anteriores, son facturas, justificantes o documentos falsos falseados cuando su incidencia representa un porcentaje igual o inferior al 10% de la base de la sanción, o la llevanza incorrecta de libros o registros, pero insisto también, el porcentaje ha de ser el que os recojo ahí en el cuadro, o solicitar indebidamente devoluciones, determinar o acreditar improcedente partidas negativas. En fin, yo no os voy a preguntar en ningún caso nada de eso. No os voy a preguntar que os exija estudiaros de memoria todas esas letras. Conviene que las leáis para que sepáis cómo funciona, pero yo voy a ir a matices más importantes. Y de la misma manera, infracciones leves. Las infracciones leves pues son todas las que se recogen ahí, y implican una gradación, una nueva gradación en menor medida respecto a las infracciones graves y las muy graves. Simplemente se trata de que vayáis leyéndolo y entendiéndolo. Bien, lo importante a recordar, lo más importante a recordar, es que las infracciones con perjuicio económico pueden ser leves, graves o muy graves. También sin perjuicio económico podrían ser leves, graves o muy graves, pero fundamentalmente las que comportan perjuicio económico pueden ser leves, graves o muy graves, y los criterios que se utilizan para discriminar son dos. En primer lugar, la ocultación de datos, y en segundo término, la utilización de medios fraudulentos, que en el caso de las graves sería cuasi fraudulentos. Bien, ¿cuándo se producen esas dos circunstancias? Pues mirad, la ocultación de datos se produce cuando no se presentan las declaraciones o las presentadas son falsas o inexactas, siempre que además la deuda derivada de la ocultación sea superior al 10% de la base de la sanción. Además, la calificación de la infracción depende en ocasiones y en buena medida del resultado económico. Es decir, estamos hablando de porcentaje sobre la base de la sanción, por lo tanto el porcentaje que la cantidad defraudada represente en relación con la base de la sanción va a configurar que podamos estar ante una categoría u otra de infracciones. Para hallar ese porcentaje debe cuantificarse la cuota correspondiente a los datos declarados y la que resultaría de haber declarado correctamente todos esos datos. Es decir, lo que hace el inspector es una cosa muy sencilla. Mire usted ha declarado A o no ha declarado nada, y lo que debería haber declarado es B o esto otro. Y en función de eso yo voy a calcularle qué base voy a tener que recoger para imponerle la sanción. La diferencia es la cuota defraudada, que comparada con la base de la sanción permitiría o permite cifrar el porcentaje correspondiente. La base de la sanción generalmente es el importe de la cuantía que debió haberse ingresado y no se ingresó el importe de la devolución obtenida indebidamente. Tampoco me interesa mucho que retengáis todas estas cuestiones. Además, en la unidad veréis ejemplos de cómo se calculan numéricamente. Vamos a otro aspecto importante, clases de sanciones tributarias. Son básicamente dos, pecuniarias y no pecuniarias. Las no pecuniarias, las que no consisten en una multa, en una cuantía económica, tienen carácter accesorio de la sanción principal, que es siempre la multa. La sanción principal consiste en una multa que puede ser fija o proporcional. La accesoria no tiene carácter pecuniario y se aplica como adenda, como añadida a la principal, y cuando se han cometido infracciones graves o muy graves y además concurren determinadas circunstancias. Si no, no habría sanciones accesorias. Por ejemplo, la imposibilidad de contratar con la administración en un determinado lapso temporal. Bien, ¿cómo se cuantifican las sanciones? Esto sí es importante, esto sí quiero que lo recordéis.
Pues las infracciones leves se sancionan con multa proporcional del 50% de la cantidad no ingresada. Esas son las infracciones leves. Pero las infracciones graves con multa proporcional del 50 al 100% de la cantidad dejada de ingresar. Que se podría incluso incrementar por comisión repetida de infracciones o perjuicio económico causado. Y por fin las infracciones muy graves con multa proporcional del 100 al 150% de la cantidad defraudada, que estamos hablando ya de cuestiones muy serias. Bien, esto sí me interesa que lo recordéis, que las leves pueden ser hasta el 50%, las infracciones graves multa del 50 al 100% y las muy graves del 100 al 150%. Pero en ocasiones se aplican multas fijas, por ejemplo, la infracción consistente en presentar incorrectamente autoliquidaciones sin perjuicio económico. Es decir, si usted no ha presentado la declaración pero no se ha derivado ningún perjuicio económico, hombre, ¿qué se infringe ahí? Pues el deber de colaboración que tienen los contribuyentes con la hacienda pública y la información que en algunos casos podría ser valiosa. Pero como no hay perjuicio económico, pues ahí no se puede valorar, no se puede establecer una base de la sanción, ni hay un parámetro referenciable al respecto, y por eso la ley se contenta con establecer una multa fija. Bien, los criterios de graduación de las sanciones os los recojo ahí. Tampoco es importante retener más que los bloques generales, es decir, los números que veis ahí en el cuadro. Pues por ejemplo, se gradúan las sanciones peyorativamente, digamos, si hay comisión repetida de infracciones tributarias, porque en ese caso la sanción se incrementa en un 5% si la infracción es leve, pero en un 15% cuando la infracción lo sea con gravedad, o en el 25% cuando lo sea por una infracción muy grave. Esto sí me interesa, es decir, la comisión, los criterios de graduación generales y cómo influyen en el incremento. Luego ya, en fin, esta letra en pequeñito pues ya no tiene tanto interés. O el perjuicio económico para la hacienda pública, que es otro criterio. Para eso hay que determinar, como decía antes, la base de la sanción. Pero ese criterio, el perjuicio económico, solo opera cuando se supera el 100%. Y en ese caso, la sanción mínima se incrementa en un 10, 15 o 20%, según, respectivamente, el porcentaje sea superior al 10 e inferior o igual al 25%, superior al 25% inferior o igual al 50%, y superior al 50% inferior o igual al 75%. O el incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación. La sanción se duplicará cuando se cometa una infracción por incumplimiento de las obligaciones de facturación o las relativas a la correcta expedición o utilización de los documentos. Vengo a deciros que incluso cuando repaséis el PowerPoint y oigáis la sesión de nuevo, si queréis utilizarlo para repasar, pues que aún extractéis todavía más vosotros, que es aquello más importante para tenerlo claro a la hora del examen. Yo no os voy a poner, insisto en la idea, nada memorístico que sea insalvable o muy difícil. O sea, voy a ir a lo más granado, a lo más inmediato. También es importante el tema de la reducción de las sanciones. Hay una reducción del 50% de las sanciones en las actas con acuerdo, que ya sabemos lo que es. Son actas dirigidas a desatrancar, si me permitís la expresión, aquellos casos donde hay diferencias de valoración o supuestos difícilmente mensurables tanto por parte del contribuyente como de la administración. Bien, pues como es un supuesto difícil, se llega a un acuerdo. Bien, si hay un acuerdo, hay una reducción del 50%. Pero hay otra reducción del 30% en los supuestos de conformidad. Digamos, firmamos el acta de conformidad y ya tenemos ahí una reducción del 30%. Reducción del 30% en la que cabe girar otra reducción del 25%, salvo en el caso de actas con acuerdo, porque ya la reducción es muy alta, cuando concurran las circunstancias siguientes: que se realice el ingreso total del importe restante de la sanción en el plazo de ingreso voluntario, en los plazos fijados en la concesión del aplazamiento y fraccionamiento, y que no se interponga reclamación o recurso contra la liquidación o contra la sanción. Bien, por lo tanto, opera la reducción del 30% y sobre lo que quede del 30% esa reducción del 25%, que sería casi por pronto pago. Pero la reducción del 25% no opera sobre toda la cantidad, sino sobre la cantidad ya que queda una vez reducido el 30%, entiéndase bien. Esa reducción del 50%, en el caso de actas con acuerdo, dejará de tener efecto cuando se interponga recurso contra la regularización o contra la sanción, o cuando no se ingrese
o cuando no se ingrese. La reducción del 30% dejará de tener efecto cuando se haya interpuesto reclamación o recurso contra la regularización, aunque no se perderá cuando lo que se recurra sea la sanción, solo la sanción, no la regularización. Si impugnamos la liquidación, entonces perdemos esa reducción. Pero si hemos dado la conformidad al acta y luego lo que impugnamos es la sanción, eso lo permite la norma sin perder la reducción del 30%. La reducción adicional del 25% por conformidad con la liquidación y con la sanción se perderá cuando se interponga recurso o reclamación tanto contra la liquidación como contra la sanción. Esto es un poco lioso, pero es simplemente leerlo 4 veces, o irse a la Ley General Tributaria y verlo. Es simplemente una decisión positiva del legislador que la plasma en la norma. Y con eso llegaríamos al procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador, en principio, tiene una tramitación separada. El procedimiento sancionador se tramita separadamente respecto de la propia aplicación de los tributos. Y los artículos 207 y 212 establecen el régimen jurídico por el que se desarrolla, ordenando que a falta de reglas propias se apliquen las de la Ley 3092 y su normativa de desarrollo. Ese Real Decreto, que es el 1398/93. Con carácter general, el procedimiento sancionador se tramitará de forma separada al procedimiento de liquidación, salvo renuncia del obligado, en cuyo caso se tramitará conjuntamente. Y a veces es bastante deseable renunciar, porque si no te están mareando con el doble de notificaciones suplementarias y en realidad los que lo están haciendo son los mismos inspectores. En muchas ocasiones vale la pena huir del procedimiento separado. Fijaos, en el procedimiento de gestión se introdujo con la ley 198 ese procedimiento separado porque se decía que había mucho automatismo en la imposición de las sanciones, en las liquidaciones paralelas que ya vimos en la unidad 5 o 6. Pues bien, el paradigma de automaticidad de las sanciones sigue siendo el procedimiento de gestión, aunque la tramitación se haya separado, de manera que tampoco es un avance muy relevante. La tramitación separada obedece, sin embargo, a que tiene distinta naturaleza jurídica la sanción y el tributo, a que hay distintas garantías, porque en el procedimiento sancionador administrativo se aplican los principios propios del orden penal, con matices, ma non troppo, como dicen los italianos. Y también porque mientras la deuda tributaria es inmediatamente ejecutiva, esta es una idea que hay que recordar siempre, cuando el acta ya ha pasado de propuesta de liquidación a liquidación, ese es un acto que no se paraliza aunque lo recurramos, salvo que lo hayamos garantizado, salvo que lo hayamos pagado o que lo hayamos avalado, o hayamos prestado una garantía hipotecaria. Pero no ocurre lo mismo con la sanción, porque la sanción tributaria, desde el mismo momento en que se impugna, se interpone el recurso de reposición contra esa sanción o una reclamación económico-administrativa, se recurre de cualquier forma, entonces la sanción se paraliza automáticamente sin necesidad de prestar garantía, ni de pagarla, por supuesto, hasta tanto sea firme en vía administrativa. El desarrollo del procedimiento consta de 3 fases: el inicio, la instrucción y la terminación. Vamos a ver muy brevemente, porque estamos ya prácticamente acabando, cada una de esas fases. El inicio. El inicio del procedimiento es siempre de oficio, como os podéis imaginar. Nadie pide que le impongan una sanción. Y no puede principiarse, muy importante, una vez transcurridos 3 meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación. A partir de ahí ya no se puede iniciar. La inspección tiene 3 meses para iniciarlo, si no, no puede ya hacerlo. Ese plazo, por tanto, es de caducidad. Transcurridos los 3 meses, imposible. Es competente para el inicio el mismo equipo o unidad que hubiera desarrollado las actuaciones inquisitivas de comprobación o de inspección, siempre con autorización de su superior jerárquico, que en este caso es el inspector jefe. Eso por lo que se refiere a la iniciación. En cuanto a la instrucción, el artículo 210.2 determina la incorporación al procedimiento sancionador de los datos, pruebas o circunstancias obtenidas en el procedimiento de liquidación.
Y eso, claro, plantea un gravísimo problema, que es la posible autoinculpación del contribuyente que proscribe el artículo 25 de la Constitución española. Habéis visto las películas norteamericanas cuando detienen a un delincuente. Tiene usted derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Este es el contenido del artículo 25 de la Constitución. Pero si veis, en el procedimiento sancionador y en el procedimiento de liquidación, nos están intimando constantemente a que aportemos documentación que luego puede ser utilizada en nuestra contra. Y claro, esto es muy problemático, porque no se sabe muy bien cómo salvar ese escollo, nada menos que de un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional lo salvó señalando que llevar la aplicación del artículo 25 a los procedimientos tributarios vaciaría de contenido el deber constitucional de contribuir, claro. Lo que no dice el Tribunal Constitucional es que, haciendo lo contrario, vaciamos completamente el artículo 25 de la Constitución. O vaciamos uno o vaciamos el otro. ¿Cuál quiere usted vaciar? Bueno, pues el Tribunal Constitucional ya se vio claro que prefería cargarse un derecho fundamental a un derecho simplemente que no es fundamental, que es el deber de contribuir a la hacienda pública. Pero eso, claro, lógicamente lo choca con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene sede en Estrasburgo, no confundir con el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia Saunders del 96, Funke contra Francia del 93, Vendenone contra Inglaterra y JB contra Suiza. JB no es la marca del whisky, para alguno que esté pensándolo, sino que es un contribuyente que se vio obligado a aportar documentación y que no quería aportarla y que al final sirvió para que le impusieran la sanción. Pues bien, en todas estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que hacerlo de esa manera viola el Convenio de Derechos Humanos suscrito por España y por todos los países de la Unión Europea. Y os recuerdo que los derechos que derivan de un tratado internacional son prevalentes incluso al ordenamiento interno. Pero claro, hacer eso significa pues vaciar de contenido la obligación de contribuir o ponerlo en serio peligro. Y aquí el Tribunal Constitucional no ha querido hacer eso. Hay una sentencia muy desafortunada, la 18/2005, que resuelve un recurso de amparo que planteaba precisamente esta cuestión y que, aprovechando un matiz formal de a quién se había notificado, el Tribunal Constitucional se escapó por la tangente, que los tribunales son maestros en eso, y se quitó el problema de encima. Y el Tribunal Supremo, que no pudo hacer lo mismo, o con ese virtuosismo, con esa habilidad, pues en dos sentencias hace algo parecido, invocando el principio de igualdad ante el impuesto, que prohibiría un tratamiento fiscal más favorable a quien viole el derecho que a quien lo respete. Lo que dice el Tribunal Supremo es, oiga, hay quien cumple sus obligaciones fiscales y no vamos a permitir que otro que no las cumpla invoque luego el artículo 25 de la Constitución para sustraerse a las potestades públicas. Bien, siendo eso así, que efectivamente lo es, los argumentos desde el punto de vista jurídico en ninguna de las dos altas instancias son mínimamente convincentes. Y además sigue sin establecerse de forma clara la separación de órganos competentes entre las fases de instrucción y de resolución. Y por fin la terminación. El procedimiento sancionador concluye por caducidad o por resolución. En la resolución te imponen la sanción o la multa correspondiente, pecuniaria o no pecuniaria, y eso sí, el plazo de conclusión, ese plazo para medir la caducidad, son 6 meses desde la notificación del inicio del procedimiento hasta la notificación de la resolución. En la ley 3092 ese plazo se computa hasta que se dicta la resolución, no hasta que se notifica, con lo cual Hacienda siempre dispone de plazos más amplios para lograr sus propósitos. Siempre estamos en esa especialidad, en ese taifismo o en ese Guantánamo tributario. Un efecto muy curioso que hay que recordar es que la caducidad impide iniciar un nuevo procedimiento sancionador. Sabemos que la caducidad es la perención, la muerte del procedimiento, pero si el derecho está vivo, la caducidad de un procedimiento no impide iniciar otro. Un procedimiento de liquidación o de comprobación limitada perimido o caducado permite, si el ejercicio está vivo, volver a iniciar otro nuevo, de cero, pero volver a iniciarlo. Aquí no, ojo, por tanto, porque es una caducidad muy especial que no se corresponde con el resto de las caducidades que hemos visto en el ámbito tributario. Y por fin, la última idea que quería
significar es que la ejecución de la sanción, como he dicho antes, queda automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa. Aquí la cuestión es determinar cuándo se es firme en vía administrativa. Bien, para que lo sepáis, os podría contar, porque ha habido mucha discrepancia jurisprudencial, ha habido 3 sentencias distintas del Tribunal Supremo, hasta con 3 votos particulares, pero no vale la pena que perdamos tiempo en eso. Simplemente, cuando estudiemos la unidad 10, la vía administrativa termina o en el TEAR, si el procedimiento es en única instancia, o en el TEAC, si es en primera instancia. Pues bien, cuando ya pasa, por simplificarlo, a vía judicial, en ese momento, hasta ese momento, la sanción no hay que avalarla, pagarla o garantizarla. Y a partir de ahí, pues será ya lo que diga el juez. Si el juez determina que hay que garantizarla, habrá que garantizarla, porque de otra forma la administración podrá cobrarla, a resultas sin duda y desde luego de lo que diga finalmente la sentencia judicial correspondiente en el proceso contencioso administrativo. Bien, yo me callo aquí y si hay alguna cuestión que aclarar, pues os invito a que me formuléis cualquier pregunta que tengáis al respecto. De las cuestiones generales, insisto, porque no voy a incidir en cuestiones menores o difíciles o de, en fin, o de porcentaje muy extraños. Voy a ir a lo más. Quiero que recordéis lo fundamental, no lo accesorio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchas, José Andrés? Oigo muy mal. ¿Me escuchas mejor? Os oigo muy mal. Si alguien está hablando, no sé quién es. No oigo. Casi me la podríais formular por chat. Porque no sé que eres tú, Manuel, pero no te logro oír. ¿Me escuchas, José Andrés? Joder. Sí, voy. ¿Me oyes, Manuel? ¿Cómo leches? Manuel. Cachis en la mar. Me pide un segundo, Manuel. Vamos a darle incluso 2 segundos. Si me la formuláis en el chat, yo la leo y habéis dado cuenta de que tenemos algún problema del directo. ¿Alguien quiere intervenir para verificar si es un problema solo de Manuel o de Manuel Blasco o de todos vosotros? Me dice Joaquín, basándonos en el artículo 179, casi todas las sanciones son recurribles. Hombre, todos los actos administrativos, por definición, son recurribles. El tema está en saber si uno tiene razonables perspectivas de ganarlo. Hombre, quizá en el ámbito de las sanciones casi todas ellas son inmediatamente recurribles porque de momento nos las quitamos de encima y no hay que pagarlas. Basta con que las impugnes y la vía económico-administrativa puede durar 1 año o 1 año y medio, con lo cual en el caso de las sanciones me dice Joaquín que se refiere a la diligencia. No sé exactamente a qué te refieres, Joaquín, pero lo que sí digo es que las sanciones como tal, recurriéndolas siempre ganas tiempo, aunque puedas perder alguna reducción, la reducción correspondiente, porque generalmente cuando impugnas la sanción impugnas también la liquidación. Pero vaya, te permite esa ventaja financiera de que no has de pagarla, cosa que si no la recurres inmediatamente tienes que pagar la liquidación, que tiene cuota, intereses y las. Hola, José Andrés, ¿me escuchas ahora? Me preguntáis también sobre la interpretación razonable de la norma. La interpretación razonable de la norma da mucho juego, porque en un ordenamiento jurídico donde hay tal polución legislativa,
como decía Tácito, y todo está en los clásicos, Tácito decía, plurima leye pessima república. Hay tantas normas tributarias, son tan lábiles, cambian con tanta facilidad. Es cuando prácticamente no te las sabes todavía, ya te las han cambiado 3 veces. Entonces, en ese contexto de labilidad y de oscuridad del ordenamiento tributario, y de obligación paralela del contribuyente de aplicarlo, pues hombre, me parece bastante fácil poder defender una excusa en cuanto a la interpretación de la norma. Que en muchas ocasiones ni los propios inspectores de Hacienda se ponen de acuerdo en la interpretación de la norma, ni la Dirección General de Tributos. Entonces, sancionar cuando hay una diferencia interpretativa no es, a mi juicio, posible. Otra cosa es que la administración lo intente, y esos intentos pues generalmente chocan en la escollera de los tribunales. José Andrés, ¿me escuchas? Si el sistema tributario fuera distinto, es decir, si nosotros los contribuyentes nos limitáramos a declarar, a decir que hemos incurrido en un hecho imponible determinado para que fuese la administración la que liquidase aplicando la norma, en ese caso ya sería otra cuestión, porque claro, si tú no lo declararas, pues te podrían sancionar automáticamente. Pero aquí, como te obligan a declararlo y además a aplicarlo, a entender la legislación y aplicarlo en la autoliquidación, es bastante sencillo invocar la interpretación razonable de la norma como eximente o atenuante muy cualificada de la imposición de la sanción. Hola, José Andrés, ¿me escuchas? José Andrés. ¿Alguna cuestión más? Hola, ¿me escuchas, José Andrés? Hola, ¿me escuchas? ¿Nada más? Me pregunta Joaquín. Yo a Manuel directamente, no sé si lo escucháis vosotros, pero yo a Manuel no lo escucho. Veo Dios que me mío. sale ahí en la pantalla ¿Me que escucha intenta alguien? Por Dios. hablarme, pero no lo escucho. Pero en el ínterin, Joaquín me escribe, la ejecución de la sanción se puede suspender si se recurre, pero genera intereses. Muy inteligente pregunta. Pues mira, Manuel, te escuchan los demás, pero yo no lo escucho. De manera que, lo siento, en otras sesiones sí os escucho a todos. Bueno, lo que me preguntaba Joaquín, que es interesante, ¿genera intereses? Pues lógicamente genera intereses, pero el problema es desde cuándo genera intereses. Pues precisamente genera intereses desde su firmeza en vía administrativa, es decir, podría generar intereses a partir del momento en que pasa a la fase judicial, y ahí en la fase judicial además, como no hay ningún parámetro de tiempo que valga, porque es lo que tarden en resolver los jueces, si luego el juez considerara que la infracción está bien impuesta, entonces sí, la administración podría generar intereses de demora por todo el tiempo que mediara al respecto. Claro, en ese caso hay que también valorar bien o calibrar si la impugnamos o cómo la impugnamos. Pero sí genera intereses, no desde el principio, sí a partir de un determinado momento. No, yo no, me dice Joaquín, en definitiva, se desprende que las sanciones hay que recurrirlas todas. No, yo no soy de los proclives a recurrirlo todo por recurrirlo. No, yo creo que habrá que recurrirlo si hay posibilidades y si hay un grave quebranto financiero, pues puede ser inteligente recurrirlas. Pero no, como regla general todas, no. Hay que valorar si están bien motivadas, si están bien probados los hechos y si hay una inferencia lógica entre lo que... Es decir, en una palabra, cuando hay una motivación cliché estandarizada que sirve para todos los contribuyentes, ya se ve que ahí la administración no ha hecho el esfuerzo necesario y suficiente para poder sancionar correctamente. De manera que en esos casos sí es recomendable impugnarla, porque además hay muchas expectativas de éxito. En el resto habrá que distinguir, no se pueden dar recetas generales o fórmulas. ¿Alguna cosa más? Bien, pues si no hay nada más,
yo, si no hay nada más, yo, Manuel, te emplazo a que mañana, ahora ya no, porque ya prácticamente son horas tardías, pero mañana en horario de tutoría, que es de 10 a 12, si quieres hacerme alguna pregunta, pues me llames y te la intento responder. De manera que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muy amables.